Dios les bendiga a todos, hermanos. Oramos. Padre bendito que moras en los cielos, Dios amado, estamos en esta mañana presentándonos delante de usted, amado Señor, que por su misericordia abundante nos concede esta oportunidad. Nos da la vida, nos da en el corazón nuestro ferviente deseo de estar reunidos como casa de Dios. Padre, gracias que nos ha traído con bien, a algunos nos ha traído desde bastante distante de este lugar y otros de los alrededores. Gracias, Padre, porque este deseo fue puesto en nuestros corazones de venir a presentarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para ofrecer nuestra adoración a usted, nuestra reverencia, nuestra dedicación en un culto de adoración a su nombre. Por ello suplicamos, Dios amado, que en esta mañana nos perdone de todo pecado, que la sangre gloriosa y bendita de Cristo Jesús nuestro Señor nos limpie de todo pecado, que nos limpie de toda maldad, de toda obra muerta, porque nuestra naturaleza, Señor, de continuo nos hace errar, nos hace caer en el pecado, por lo cual, Señor, reconociendo nuestra debilidad, no queremos acercarnos en vano, no queremos ofrecerle una adoración que no vaya a recibir. Queremos, por el contrario, que reciba nuestra adoración. Queremos, Señor, que reciba nuestras oraciones, que reciba la meditación nuestra en su palabra, que seamos santificados por esa palabra, que nos perdone, Señor, cualquier pensamiento impuro, cualquier pensamiento malo, cualquier pensamiento no correcto, cualquier actitud, cualquier mal proceder en nuestros gestos, en nuestras maneras de actuar o aún en las obras que hayamos hecho. Señor, que nos perdone de cualquier falta que hayamos cometido, y aún si hicimos alguna y no recordamos que sea obra mala, Señor, perdónanos. También si tuvimos la oportunidad de hacer lo bueno y por negligencia u otra razón no lo hicimos, perdónanos, Señor. Queremos acercarnos en esta mañana con corazones purificados del pecado, de mala conciencia, y queremos adorarlo en espíritu y en verdad, reconociendo que tales adoradores son los que usted busca. Por eso, Señor, suplicamos que nos dé la bendición del perdón para que nuestra adoración a su nombre sea recibida delante de su presencia gloriosa. Quédese con nosotros, Padre glorioso, bendiga a su pueblo que ya está presente en esta mañana y bendiga a aquellos que aún vengan en camino, para que también puedan gozarse, puedan regocijarse en su presencia y ofrecerle su adoración, nuestra adoración a usted. Gracias le damos, Dios Santo, se lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gocémonos con cantos espirituales y confiesa en su nombre, invitando así a nuestro hermano Lester Lara. Buenos días, hermanos y hermanas, Dios nos bendiga a todos. Vamos a entonarles alabanzas a nuestro Dios, y de ya les invito a que busquemos en nuestros signarios el himno número 221, himno número 221, himno de bienvenida. Cantamos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenidos.
los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Amén. Otro himno muy hermoso que les invito a que entonemos es el himno número 35. Y dando honor a la sangre de Jesucristo, recordando que fuimos comprados con un precio y fue la sangre de nuestro Señor. Amén. Himno número 35, comprado con sangre. Cantamos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca lo puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, pues siempre a Jesús alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Después de habernos gozado con esos cánticos espirituales que confiesan su nombre, pasaremos a la meditación de esta primera parte, no sin antes pidiendo por el predicador ya preparado, invitando así a nuestro hermano Santiago Martínez, sea él llevándonos en palabras de oración. La paz de Cristo more en todos nuestros corazones. Oremos. Bendito y alabado Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos y en nuestros corazones. Gracias le damos pues, Padre Santo, porque ya estamos un grupo de tus siervos, esperando toda tu palabra, Padre, que viene de lo alto. Gracias le damos porque también estamos, Padre, en su presencia, unos hermanos que aún no habían venido, pues ya están también listos y preparados. Te damos gracias, Padre, porque usted nos ha traído a este templo a escuchar su palabra. Rogamos, pues, Padre Santo, que todo lo que aquí se vaya a decir en este día de oración, primer día de la semana, sea bendecido, Padre, cada uno de nosotros. Y usted, Padre, le pedimos que se quede desde el principio al fin, Padre. Rogamos por el hermano que lleva la responsabilidad, los cantos, las oraciones. Le pedimos también, Padre, por el hermano que trae la palabra, esa palabra hermosa que usted nos envía en este día. Bendígalo a él, Padre, a su familia. Le pedimos también que todo lo que haya leído, Padre, sea recordado en este momento, Padre Santo, para que nos venga a refrescar y a darnos, Padre, esa bendición tan hermosa que usted nos manda esta mañana. Bendígalo a él, a su familia,
Bendígalos a nosotros, ponnos un oído atento, Padre, para que podamos escuchar al hermano que trae su palabra. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. El hermano ya preparado es nuestro hermano Guillermo Domínguez. Saludos y bendiciones, mis hermanos todos y hermanas, que la gracia de Dios sea con nosotros, amén. Ya primero de la semana, ya el día de que nos preparamos para una nueva jornada esta semana que iniciamos y arrancamos hoy, la iniciamos adorando a nuestro Padre Dios, amén. Que pueda bendecir su vida siempre. Quiero compartir con ustedes en esta mañana algunas porciones de la Escritura en la cual vamos a ver en ellas los beneficios de estar en Cristo, la significación de ese estar en Cristo, esa aplicación espiritual, vivencial que tenemos como cristianos cuando venimos a Cristo Jesús. En la carta a los Hebreos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, leemos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, afirma el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué implica? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa esa frase? Al Espíritu Santo, evidencialmente le fascinó la frase en Cristo, porque la repite muchísimo, la repite mucho. Cuando un maestro repite algo, es porque le interesa que ese algo que se repite, quede dentro de la mente, el corazón y la vida de la persona que lo escuche. O sea, sea internalizado. Y vamos a ver una serie de pasajes, y precisamente el hermano, yo me bloqueo con los nombres, dio la clase el día jueves, nuestro hermano Domingo. Y mira que es domingo. Si siempre tengo ese otro ahí y en algunos instantes me bloqueo. El hermano Domingo precisamente hablaba el día jueves una parte ahí de la carta a los Efesios, preciosísimo. Y aquí el apóstol Pablo menciona: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que andan no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué implica estar en Cristo? ¿Qué implica estar en Cristo? Pregunta abierta, rapidísimo. Estar unido a Él. La frase en sí, en Cristo, ¿qué significaría? ¿Qué implicaría? La santidad, dice el hermano, ¿ok? Obediencia. ¿Qué más? Bendición. Escucha la frase: en Cristo. En Cristo. En comunión con Él. Exacto. Todo lo que están diciendo tiene que ver mucho con eso. Y esa es la aplicación. Eso sería la vivencia, ¿verdad?, de estar en Cristo. Estamos en Él. Estamos dentro de Él, en Cristo. En Cristo literalmente significa los que están dentro de Cristo. Ninguna condenación hay pues para los que están dentro de Cristo. Y es que desde la perspectiva espiritual, místico-espiritual, nosotros hemos venido a ser parte del ser, de la existencia y del ser de Cristo, espiritualmente. Hemos venido a ser parte de la existencia y del ser de la persona de Cristo. En la carta a los Efesios, acompáñenme por favor, carta a los Efesios, capítulo 5, en el versículo 28, en delante: así también los maridos deben amar a sus mujeres. Previamente dijo: de la manera que Cristo, como Cristo amó a la iglesia.
como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, Cristo sustenta, viste y sustenta a la iglesia, la reviste con su ser, la reviste con sus dones, la reviste con su gracia, con su sangre, la viste y vela por ella. Porque somos, ahora habla en plural, se aplica, ahora viene a aplicar Pablo para sí y para los hermanos en Éfeso, o sea, para nosotros también, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estar en Cristo tiene una significación espiritual profundísima. Y Pablo quiere expresarlo, y no encuentra otra manera Pablo de expresarlo, sino de la manera de la metáfora, la relación, no metáfora, sino la relación entre el esposo y la esposa, la vida del esposo hacia con la esposa, tanto así que da su vida por ella, pero después dice, y lo aplica a la iglesia, porque nosotros, Cristo cuida a su iglesia, la sustenta y la cuida, como Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estar en Cristo, literalmente significa dentro de Cristo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo. Y estar dentro de Cristo es ser partícipe de su carne, de sus huesos, de su ser, como un todo. Somos parte espiritual del cuerpo de Cristo. Él se fue, está en el cielo, y dejó a su vicario único en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando nos bautizamos, más adelante vamos a hablar sobre ello, cuando nos bautizamos, nos revistió. El Espíritu de Cristo nos revistió y estamos en Él ahora. Así que el condicionante es para continuar dentro de Cristo, es la vivencia en el Espíritu. Lo deja planteado aquí el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo. Ninguna condenación hay para los que son parte ¿de qué? De los huesos, de la carne, del ser de Cristo, dice ahí. De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ninguna condenación hay para los que son parte de Cristo, de su cuerpo literal allí. Y Pablo lo plantea literal, es metafórico, por supuesto espiritual. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne. Ya el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 menciona ahí, y manifiestos son los frutos de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia y de todo ello. Los que no viven, los que no andan, la frase andan, los que no andan, la frase los que no andan, significa allí los que no viven, o sea, aquellos que no están viviendo en la lista de pecados encontrados en toda la Biblia. Gálatas capítulo 5, 19 es solamente una porción, una parte de todos los pecados, pero mucho más, por supuesto. Los que no andan conforme a la carne, andan, o sea, los que no tienen como vivencia o práctica esos pecados. Pudo haber caído en alguno de ellos. Dios nos protege y nos guarda. Pudo haber caído, pudimos haber caído. Diario pecamos. Pensamientos, palabras, acciones, obras. Diario. Y si decimos que no, hacemos mentiroso a Dios, a Cristo. Así dice el apóstol San Juan. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y haríamos que Dios parezca mentiroso. O sea, seríamos atrevidos. Sí, de una u otra manera le fallamos a Dios. Pero no es la práctica suya y mía, no es la práctica el vivir, o sea, el hacer esos pecados. Ninguna condenación hay para los que están o los que están dentro de Cristo,
Esto es, los que no andan conforme a la carne, los que no andan, o sea, los que no viven, los que no tienen como práctica esos pecados, sino que andan conforme al Espíritu, o sea, viven conforme al Espíritu, viven los frutos del Espíritu. Más adelante, en Gálatas capítulo 5, menciona el fruto del Espíritu, y ahí en el fruto del Espíritu se diversifica en algunos elementos: el amor, la paz, la mansedumbre. ¿Ok? Nosotros somos llamados a vivir en los frutos del Espíritu, entonces, para poder manifestar en nuestra vida que estamos en Cristo, llenos de amor, llenos de gozo, aún dentro de los problemas, tribulaciones, en medio de la muerte misma, en medio de la persecución, en medio de cualquier circunstancia de adversidad que estemos atravesando, con todo y todo, debe haber eso: amor, gozo. ¿Cómo se puede gozarse estando en tribulación? Y es que el gozo no necesariamente es una sonrisota en el rostro, porque a veces sonreímos de manera hipócrita. De repente podemos sonreír de manera hipócrita. Así que la sonrisa no necesariamente es gozo, a veces puede significar hipocresía. El gozo del Espíritu es mucho más profundo que una sonrisa. Así que se puede estar gozoso aún con lágrimas en sus ojos, aún con el corazón quebrantado por la pérdida de un ser amado, o por algo que esté sobre su cuerpo, una enfermedad, cualquier circunstancia. A pesar de cualquier circunstancia adversa, fea, horrible que estemos atravesando, con todo, debe haber gozo en el corazón. El gozo en el corazón, gozo en Cristo, no se traduce necesariamente con vivir a carcajadas y a sonrisas todo el tiempo, no necesariamente, sino la confianza, la alegría en el corazón, allí en la mente, la certeza. Ese gozo se traduce como certeza, convicción de que a pesar de lo que estoy pasando, Dios me va a levantar. Amén. Era lo que Job tenía. El hombre estaba postrado en el suelo, rascándose el pobre su piel, la sarna maligna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Está llorando, quejándose. Los amigos ni le hablaban al principio, después le cayeron encima, como siempre, ¿no? La hermandad, los hermanos, lo criticaron, lo murmuraron, lo arrastraron moralmente. Eso era para que el hombre se cortara las venas. Si usted lee las críticas, los reproches que sus amigos, sus hermanos en Dios le estaban haciendo a Job, eso era para que cualquier prójimo que no esté en Cristo, a que no tenga fundada su fe en Dios, se hubiera cortado las venas, se hubiera muerto, se hubiera echado a morir. Pero el hombre reflexiona, habla con una certeza inquebrantable. ¿Será que de Dios recibiremos el bien y no el mal? Desnudo sería el vientre de mi mano, y desnudo volveré a ella. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea en todo el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job. Palabra del Señor. Así que el gozo se puede traducir en convicción, en certeza de lo que creemos y de lo que estamos viviendo y de lo que somos en Cristo y que estamos en Cristo. Amor, gozo, paz. Si hay gozo, amor, va a haber paz, aún no importa la circunstancia adversa. Viene como consecuencia lógica en el corazón la paz de Cristo. Mi paz les dejo, dice Jesús, mi paz les doy. La paz de Cristo no es como el mundo la ofrece, la da, sino la paz de Cristo trasciende cualquier entendimiento humano. Es estar tranquilo, aunque con lágrimas en los ojos, aunque quejándose, es tener allí esa certeza, convicción que hubo en Job, que hubo en Jesús, que hubo en Esteban, cuando lo estaban golpeando, apedreándolo, y aún con todas las pedradas que estaba recibiendo el tipo, y en la cara, porque las pedradas casi siempre
iban directamente a la cara. Ellos querían ser misericordiosos. Los que lanzaban las piedras siempre querían ser misericordiosos. Y en la cara era más rápido la muerte. Ellos lo golpeaban directo a la cara. Y él en su dolor dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. ¿Qué le parece? Eso lo produce ese estado de estar en Cristo. Ese estado de estar en Cristo. De saberme que soy parte de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. La consecuencia será eso: gozo, paz, paciencia y los demás, ¿verdad? Mansedumbre, templanza. Contra esas cosas y todas las más que podamos agregar, sería la vivencia continua del cristiano que está en Cristo. Que está en Cristo. Ahí podríamos agregar toda la carta a los Romanos capítulo 12, todos los consejos que el apóstol Pablo presenta en su manifiesto ético-moral para la vida del cristiano, ético-moral, espiritual, social, humano, que presenta el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 12, todo el capítulo 12, el capítulo 13, que digamos también, códigos éticos morales. Y el que está en Cristo, entonces su vivencia será eso, esto que está aquí, y todo el resto del Nuevo Testamento, el consejo del Espíritu Santo dado para la iglesia, todos los consejos dados allí. Entonces, regresando a Romanos, rapidísimo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nosotros no esperamos la condenación, fuimos librados de la ira venidera, así le dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Fuimos librados de la ira venidera, de la ira de Dios, de la ira de condenación, fuimos librados. Esto en tanto que estemos en vivencia en el Espíritu. Como dije, ¿verdad? El apóstol Pablo, o más que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le encanta mucho la frase en Cristo, a tal modo que cuando escribe a los hermanos en Gálatas, él les da a conocer algunos beneficios también, más otros beneficios de estar en Cristo. En el capítulo 3, versículo 14, desde el versículo 13 vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? O sea, eso le pasó a Cristo, eso Cristo se hizo dejar hacer, para que en Cristo Jesús la bendición, o sea, las promesas de Abraham, alcanzaran a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Palabra del Señor. ¿Qué le parece? Entonces, nosotros, al estar en Cristo, somos también ahora beneficiados por las promesas hechas a Abraham, por las bendiciones hechas a Abraham y a su descendencia. Cristo, su iglesia. Cristo y su iglesia. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Esa bendición se traduce en el Nuevo Testamento como salvación. 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 Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley. Nada, le dice el apóstol Pablo cuando está allí hablando, cuando se encontraba en las sinagogas y se enfrentaba a los hermanos, a los cristianos judíos o a los judaizantes como tales, y les dice: nada de lo que la ley dice podrá ahora abrogar o afectar el pacto que fue ratificado en el sacrificio de Cristo Jesús. Pacto, nuevo pacto en el cual nosotros ahora somos parte y fuimos hechos parte a partir de la fe en Cristo Jesús. Cuando nos bautizamos en la fe en Cristo Jesús y venimos a ser parte de ese pacto, pacto de bendición, pacto de gracia, el pacto del Espíritu, pacto de vida. Miren, tantas cosas que implica el pacto. Les dice a los hermanos en 2 Corintios, en el capítulo
3. El pacto antiguo era un pacto de muerte. En tanto ahora el pacto del Espíritu es un pacto de vida. Es un pacto de vida. Aquel era un ministerio de condenación. Ahora el nuevo pacto es un ministerio de salvación. Y Pablo, hablando acerca del concepto del pacto, y en el concepto del pacto hay tantos elementos de beneficios para nosotros, como los que mencioné: beneficio de vida eterna, el beneficio de la vida eterna, la salvación y la vida eterna. El hecho de que en ese pacto, por la fe en Cristo Jesús, seamos parte también de las bendiciones hechas a Abraham y a su descendencia, la promesa del Espíritu sobre todas las cosas, el Espíritu que habría de recibir, y lo recibieron a partir del Pentecostés. El Espíritu Santo se dejó venir a la tierra y se mudó a la tierra a vivir definitivamente entre los hombres y en los hombres. Esto es en su iglesia, amén. Ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. En el capítulo 3 siempre, leamos desde el versículo 23, por favor. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados por la ley, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, el ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. En Cristo. El capítulo 3 que leíamos, versículo 14, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. En Cristo. Para los que están dentro de Cristo. Para los que viven dentro del Espíritu, dentro de las vivencias del Espíritu, y viven como legítimos cristianos, o por lo menos se esfuerzan cada día, porque digo se esfuerzan porque no quiero decir legítimamente en el sentido, porque alguien puede entender legítimamente como perfectos. No, en la iglesia no hay perfectos. En la iglesia no hay perfectos. En la iglesia hay hombres y mujeres que están siendo edificados, hombres y mujeres que están siendo construidos, edificados por el Espíritu de Cristo. Así dice el texto. Perfectos seremos cuando nos unamos a los espíritus hechos perfectos, según la carta a los Hebreos, capítulo 2. Cuando usted se muera, cuando yo me muera, y si morimos en Cristo, es lo que la frase paralela de murió fiel. Y a veces decimos, no murió fiel, eso lo sabe Dios, ¿no? ¿Sí? El único que conoce nuestras luchas, sus batallas, sus caídas, su esfuerzo para levantarse, el único que lo conoce, todo su esfuerzo es Dios. No yo. Nadie. Entonces, cuando morimos esforzándonos en Cristo, somos añadidos a los espíritus de los santos hechos perfectos. Entonces, en Cristo, verso 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados dentro de Cristo, ahí dice en Cristo, o sea, dentro de Cristo, dentro de la fe en Cristo, todos los que por la fe se unieron al ser de Cristo, a la persona de Cristo, es que somos uno con Cristo. Ahora, cuando venimos a ser añadidos a su iglesia, somos uno con Cristo. Así como Cristo y el Padre son uno, y el Espíritu Santo son uno con Cristo, así también nosotros somos uno con Cristo. Esto es ahora, en este momento. Estamos en Cristo, pero cuando Cristo se manifieste en gloria, dice que seremos, porque esa es una de las metas, dice el apóstol Pedro, para que seamos partícipes, luego al fin, seamos partícipes de la naturaleza divina. Qué interesante. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ocurre algo trascendente en el acto del bautismo. El bautismo en sí no salva. El bautismo en sí mismo no salva.
el bautismo, la inmersión, acompañada por la fe en Cristo Jesús, por la fe de él, Jesús, que murió en la cruz. ¿Qué murió en la cruz? Creyendo que murió por mí, por nosotros. El bautismo, en la fe de ese Jesús que murió y resucitó para darme esperanza de salvación y vida eterna. Cuando yo me bautizo, usted se bautiza en esa fe, en la fe de la salvación en Él, salvación y vida eterna en Él, entonces ese bautismo es eficaz. Porque va acompañado de esa fe, de todos esos elementos de fe y todos los demás que usted pueda añadir a ese elemento de fe. En ese acto ocurre algo trascendente, en el acto del bautismo de esa persona. En ese punto, el tiempo y el espacio se unen en Cristo, en esa persona. De ahí lo que le digamos a la persona cuando antes de que sea bautizada: mire, usted se va a bautizar y la gente va a mirar de que cuando sale del agua es la misma persona. Usted no va a escuchar ninguna campanita como al estilo de Disney. ¡Ting! Ya se bautizó, salió el agua, ya. Ni va a mirar arcoíris ni estrellitas allí cuando la persona sale del agua. De repente se le dice a la persona así. Usted no va a mirar eso. Usted va a ser la misma persona que salió como individuo, pero como persona interna, le dice usted a esa persona, como persona interna, usted en Cristo, usted es una nueva criatura. Usted es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y comenzamos a decirle, y es verdad, es que en el acto del bautismo ocurre eso, es una mística, es un acto espiritual, es un acto trascendente a lo que podemos entender, Allí, en el acto del bautismo, por la fe en Cristo Jesús, nos unimos a Cristo y somos revestidos de Cristo. Somos revestidos de Cristo porque entramos en Él, entramos dentro de Cristo. A tal modo que se cumple la frase metafórica de Pablo cuando dice que somos parte entonces de su cuerpo, de su carne y de sus huesos en el acto del bautismo. De ahí entonces la importancia del bautismo, cuando va acompañado de la fe, del arrepentimiento, de la confesión. De lo contrario, ese bautismo el bautismo en sí mismo no salva, sino cuando va acompañado de esos elementos. Así dice la Biblia, así enseña la palabra. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o han sido bautizados dentro de Cristo están revestidos. Estamos revestidos por la sangre de Cristo. Estamos revestidos por Cristo porque estamos dentro de Cristo. Ya no hay judío delante de Dios, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay nacionalidad dentro de Cristo. Dentro de Cristo no existe nacionalidad. No hay hombre ni mujer. En cuanto a salvación no hay distinción entre hombre ni mujer. Bueno, y recalco eso porque administrativa y ministerialmente dentro de la iglesia, por supuesto que sí hay diferencia, un poquito, entre el hombre y la mujer, administrativamente, ministerialmente. No es el punto, pero quiero mencionarlo ahí. En cuanto a salvación, no hay distinción entre hombre y mujer. Dios nos ve igualitos a todos en cuanto a salvación. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. De ahí entonces que yo soy uno en Cristo, usted es uno en Cristo, todos somos uno en Cristo. ¿Será que Él sea uno en Cristo? ¿Será que ese hermano sea uno? Yo lo dudo, está duro. Y nos miramos unos a otros ahí. Miramos al que está delante, al que está al frente suyo, lo miran. Mira al que está detrás, ¿será que ese hermano es de Cristo? Yo no creo. Cuando nos preguntamos eso, será bueno que nos preguntemos. Nos preguntemos delante de la Biblia. ¿Será que yo estoy en Cristo? O sea, pregúntese usted, yo mismo tengo que preguntarme. Después de preguntar, ¿será que ese hermano está en Cristo? Yo lo dudo. Entonces, después de que usted pregunte eso, después que yo me pregunte eso, abrimos la Biblia, leemos todo el Nuevo Testamento y ¿será que yo estoy en Cristo? Y la Biblia le va a decir, el espejo de la palabra nos va a decir si estamos o no estamos, porque ahí están las vivencias de cómo debemos andar, cómo debemos estar y andar.
De ahí que entonces que no nos lancemos la bombita, dardos, unos a otros. Porque el que lo conoce a usted, ¿cómo se llama? Dios, Jesucristo, su Espíritu Santo. Él es quien lo conoce a usted, Él es quien me conoce a mí. Yo estoy desnudo delante de Él. Ah, si usted lo miró al hermano haciendo esto, vaya, haga lo que dice el texto, vaya donde Él. Acérquese a Él, tenga valentía, acerquémonos a Él, valientemente preguntémosle. Yo te escuché o vi esto, aclarame cómo está el asunto. Personal, tú a tú. ¿Ya? Esos son otro asunto, ¿no? Pero en Cristo Jesús, en Cristo, todos somos uno, dice. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren qué interesante. Sois uno. Y lo conjúguelo con Efesios capítulo 5 que leímos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay muchísimos temas que sacar ahí, pero el tiempo no nos da. Quiero enfatizar algunos elementos de lo que menciona, de lo que implica esa estancia en Cristo. Somos herederos. Somos herederos. El mismo capítulo 8 de Romanos, si lo lee seguidamente después del versículo que leíamos, nos va a hablar acerca de que estar en Cristo implica que somos herederos también, coherederos juntamente con Cristo. Soy uno en Cristo. Si soy uno en Cristo, Cristo es heredero de todo el universo, dice la carta a los Hebreos capítulo 1. Dice que Cristo es heredero, ha sido heredero de todo el universo. Universo que fue hecho a través y por medio de Él. Y si yo soy uno, si usted es uno en Cristo, usted también es heredero de todo el universo. Somos hermanos de Cristo. Somos hijos por adopción en Cristo. Efesios capítulo 1 dice que somos hijos dentro del Hijo. Somos hijos dentro del Hijo. Y aquí dice que somos uno en Cristo. Ya decía, ¿verdad? El hecho mismo de que seamos uno en Cristo. Entonces yo soy uno con el Padre, somos uno con el Padre, porque Cristo es uno con el Padre, ¿sí o no? Uno con el Espíritu Santo. Entonces somos uno con el Padre, somos uno con Dios, a través de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y si es así, tiene validez entonces, tiene validez las palabras del apóstol Pablo, por no decir las palabras del Espíritu Santo, cuando escribe a los hermanos en Efesios, capítulo 2. Venimos a ser parte de la familia de Dios. ¿Qué le parece? Si somos uno en Cristo, somos parte de la familia de Dios. Porque Jesús es uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Y si yo soy uno con Jesús, somos parte entonces de la familia intradivina. Amén. Eso está en Efesios capítulo 2, 19 y siguientes. Ahí aparece la frase, ¿no? Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y esto no solamente se refiere al aspecto eclesial, sino también intradivino. Porque estoy dentro de Cristo. Estoy dentro de Cristo. Capítulo 5, por favor, de Gálatas. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo, que al Espíritu Santo le gusta la frase bastante, ¿no? Hemos visto que al Espíritu Santo le gusta mucho la frase en Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que le interesa a Dios es la fe que hace obras, o que obra, se hace efectiva por el amor. A Dios no le interesan los ritos.
porque el rito se puede caer en rito. A Dios no le interesa el protocolo, porque el protocolo puede quedarse en protocolo. Protocolo que se hace sinónimo de muchas veces hipocresía. El protocolo muchas veces es hipocresía. El rito es muchas veces hipocresía. A veces el acto o la forma, o no el esquema, sino la actitud de la liturgia, la actitud de el plan o el orden eclesiástico, el orden del culto aún puede oler a hipocresía. No el orden, sino la actitud con que se presenta y se hace dentro del culto. Entonces, lo que a Dios le interesa es la fe. Si estás haciendo de devoción, si estás sentado allí con devoción, si estoy sentado con devoción, con fervor, no para cumplir un requisito, esto, aquello. El que pasa al frente a leer el orden o hacer el orden, la liturgia y todo, lo que le interesa a Dios es la actitud con que pasemos al frente. La actitud con que pasemos al frente. Si es una actitud de fe, con fe, para fe en Cristo, para estar dentro de Cristo. Cuando pasamos a servir, cuando pasamos a cantar, cuando estoy leyendo aquí el texto, en la lectura que estoy haciendo del texto ahorita. Más que el protocolo, más que el orden litúrgico, más que la presencia y el sentarnos aquí, más que el venir y sentarse aquí, lo que a Dios le interesa es la fe que obra por el amor, o sea, la devoción. Esa devoción con que viene a sentarse cada mañana a oír de la palabra de Dios, y tras oír atentamente la palabra de Dios, la lectura del texto, oírla llena de fervor hacia Dios, lleno de fervor hacia Dios, amén. Porque lo contrario entonces es una sentada mecánica, es una venida mecánica, venir al culto, sería así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Lo que le interesa a Dios es la nueva criatura, la nueva criatura. Lo externo, bonito o feo, si no se hace con esa devoción, puede oler al final a hipocresía. Cuando entramos aquí y nos sentamos acá, lo que a Dios le interesa es que usted y yo seamos nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura que está en su vida cristiana luchando, por supuesto. Es una nueva criatura no perfecta, sino que entró, y a partir de Cristo, su vida es un antes y su vida en Cristo, y a partir de Cristo es un después. Amén. Y a partir de Cristo es una lucha continua, sin parar, hasta que Él venga por segunda vez, o lo llame, o nos llame, o me llame ante su presencia. Entonces, lo que nos resta es, como nueva criatura en Cristo, esforzarnos a vivir dentro de esa nueva criatura en Cristo. Nueva criatura en Cristo. En la carta a los Efesios, rapidísimo, se terminó el tiempo. Nos hemos sentado, Dios nos ha sentado en los lugares celestiales, dice acá, versículo 3, al final. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él. Estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Estamos en los lugares celestiales. Eso se hizo posible a partir de la fe en Cristo Jesús,
a partir del bautismo en la fe de Cristo Jesús. A partir de allí, nosotros vivimos entre dos mundos. A partir del bautismo, por la fe en Cristo, usted y yo vivimos entre dos mundos. Vivimos acá, en este mundo, pero no somos de acá. Amén. Estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Así les dijo Jesús a sus apóstoles. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Así que vivimos entre dos mundos, porque nuestro mundo es celestial. Nuestra morada es celestial. Y de ahí que es fácil entonces decir y entender de que estamos sentados siempre o estamos en los lugares celestiales en Cristo. En el capítulo 2 dice que versículo 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora es con Cristo, estamos sentados con Cristo siempre. Estamos presentes en Cristo y con Cristo. Y en Él, en Cristo, nos escogió mucho antes de la fundación del mundo. Lo explicaba nuestro hermano Domingo el día jueves, preciosísimo. ¿Cómo es eso de que hemos sido elegidos? Dios ha lanzado la red de la salvación a través de la predicación del Evangelio, para llamar a todos. Pero el que no se haya apto para estar dentro de la red y dentro de la barca, simplemente es echado. Es echado. Nosotros hemos sido llamados. El llamado de Dios es para todo el mundo, porque Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice el texto. Y muchos otros pasajes igual. Nos enclavaríamos hablando de eso acá, pero el punto es que nos escogió. Y decía el hermano en su locución el día jueves que usted no está sentado acá por casualidad. Precioso, es cierto, usted no está sentado por casualidad acá. Usted está aquí sentado porque Dios lo pensó. Dios no solamente nos pensó como iglesia, Dios también nos pensó como individuos. Porque Dios no solamente es el Dios de las masas, Dios también es el Dios que actúa y trabaja en lo personal. Amén. Y así que no es casualidad que nosotros estemos acá. Nos escogió. Verso 5, por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. De ahí que seamos hijos, seamos hechos hijos dentro del Hijo. ¿Para qué? Propósitos, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados única y exclusivamente a través de Cristo. Verso 7, en Él, o sea, dentro de Cristo, en Cristo, tenemos redención, hemos sido comprados. Se pagó un precio por nosotros, y ese precio fue la sangre de Cristo, dice el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento. Y como consecuencia, el perdón de los pecados. Verso 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría que encontramos en la palabra de Dios sobrepasa, trasciende todo pensamiento, todo esquema de pensamiento humano, filosofía humana. La máxima filosofía, la perfecta y única filosofía, la verdadera y perfecta filosofía, es la que encontramos en la palabra de Dios. Lo demás es especulación humana. La perfección está en el pensamiento de Dios hecho escritura, en lo que conocemos como Santa Biblia o Biblia. Amén. Ahí está. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos. En Él tuvimos herencia. En Cristo se han dado todas estas cosas solamente. Fuera de Cristo estamos muertos. Fuera de Cristo estamos acabados. Fuera de Cristo no hay esperanza. Todo tiene que ser dentro de Cristo, en Cristo, para Cristo. Y es por Cristo lo que hacemos. Amén. Estamos aquí sentados hoy y estamos sentados en los lugares celestiales. No porque este edificio sea un lugar celestial. Donde usted vaya es un lugar celestial. Usted, su presencia, que está en Cristo, hace un lugar celestial, el lugar donde usted se encuentre. Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga a sus hogares, nuestros hogares, su salud, su trabajo, todo su ser. Bendiciones a todos. Gracias.
después de haber escuchado esa preciosa palabra y haberla implementado en nuestros corazones, daremos terminada esta primera parte, no sin antes pidiendo al siguiente hermano, sea él llevándonos en palabras de oración, invitando así a nuestro hermano Álvaro Fuentes. Oremos, hermano. Bondadoso Dios y Padre nuestro, te damos las gracias en este momento, Señor, en esta primera hora en la cual usted nos ha traído la instrucción de su palabra para enseñarnos, para recordarnos, Señor, que en Cristo, tu Hijo amado, somos más que vencedores y está nuestra vida en nuestra salvación. Por tanto, te pedimos tu bendición y tu dirección para que esta palabra haga eco en nuestro corazón, en nuestro ser, y de esta manera nosotros estemos claros, convencidos y dispuestos siempre a caminar confiados en Cristo Jesús, tu Hijo amado, bendito Dios. Damos gracias, Señor, por el siervo que has preparado para este momento. Ayúdale, Señor, a seguir manteniendo ese principio de enseñanza, Señor, que tú le has enseñado. Rogamos que le bendigas a él y a su familia. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, que usted también bendiga nuestras vidas, y gracias te damos por esa palabra preciosa que nos has regalado en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos prepares para la segunda parte de este culto de adoración. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.